So I thought I'd explore with you some things that the Buddha himself said about Sangha. Entonces me gustaría tal vez explorar con ustedes cosas que dijo el Buda sobre la Sangha. He said that when you enter into the family of the Sangha, there are 10 things you should reflect on. Entonces dijo que cuando entras en la familia de la Sangha hay 10 cosas en las que tienes que reflexionar. So I'm going to go through those a little briefly. Y voy a ir revisándolas brevemente. But I'm going to invite you to reflect a little. Pero les voy a invitar a que reflexionen un poco. I'm not going to stop and give you time for that, but while I'm speaking, take it in. Sí, no vamos a dar un tiempo para eso, pero mientras hablo, traten de adentrarse en ello. The Buddha was actually speaking about the monks and nuns. Y el Buda estaba hablando a los monjes y monjas. But it applies at all levels of the Sangha. Pero esto aplica a todos los niveles de la Sangha. If you've made the step of being a mitra, already these begin to be reflections you need to be having. Si has tomado el paso de ser un mitra, estas son reflexiones que ya deben estar en ti. So the first thing the Buddha said that we should reflect on is that we have entered a classless state. Entonces, la primera cosa que el Buda nos hace reflexionar es que has entrado a un estado sin clase. Of course, he said without caste. Por supuesto, lo que dijo es sin casta. Because caste is not exactly the same as class, but it's the equivalent of class in India. Casta no es lo mismo que clase, pero es como el equivalente de la clase, es el equivalente de las castas en India. Every society has its graded inequalities. Yeah? Toda sociedad tiene sus inequidades graduales. And they exist in Mexico too, I can see it. Y también existen en México, lo puedo ver. They certainly exist in Britain. Y por supuesto existe en Gran Bretaña. We still have a class system in Britain. Todavía tenemos un sistema de clases ahí. Well, I've seen it in Mexico. There's an economic system. Yeah. Y lo he visto en México, hay un sistema económico. To some extent it's connected with skin color. Y está de alguna forma también relacionado con el color de la piel. Not completely, but to some extent. No completamente, pero hasta cierto grado. And yes, we find ourselves in a particular place in that hierarchy. Y nosotros nos encontramos en un lugar particular en esa jerarquía. And generally we identify with that social status. Y generalmente nos identificamos con ese estatus social. I was born into a comfortable middle class background. Yo nací en un contexto, digamos, como socioeconómico, pues acomodado. My parents weren't rich, but they never worried about money. Mis padres no eran ricos, pero nunca se preocuparon por el dinero. Every opportunity was given me. Toda oportunidad me fue dada. And but I identified with that class, yeah. Pero me identificaba con esa clase. And without really knowing it, I sort of looked down on people from another class, yeah. Sin realmente notarlo, saberlo, como que veía o menospreciaba a la gente de otras clases. But when you join the Sangha, you have to try to leave behind that class identity. Yeah? Pero cuando te unes a una sangha, debes dejar de lado esa identidad de clases. In a way, you even have to leave behind your national identity. Yeah? Incluso debes de renunciar a tu propia identidad natural. Of course, you don't give up your passport. Por supuesto, no renuncias a tu pasaporte. And you can still be proud of your country. Y también puedes estar como orgulloso de tu país. And you should be proud of Mexico. Y de hecho, debes estar orgulloso de México. But you don't think my country's best. There's a bad, yeah? Pero no piensas, mi país es mejor y estos son peores. You recognize you're a human being first and foremost, yeah? Reconoces que primero que nada eres un ser humano. So when you join the Sangha, you leave behind your social identities, yeah? Entonces, cuando te unes a una sangha, renuncias a esas identidades sociales. And the Sangha itself should be careful not to become identified with any particular social identity. Y la sangha en general debería cuidarse de no identificarse con una clase social en particular. That's a big challenge to us. Yeah? Ese es un gran reto para nosotros. Because we tend to attract people like us. Porque tendemos a atraer a personas como nosotros. So one of the duties, I think, of members of the Sangha is to open the doors of the Sangha to all types and kinds of people.
Entonces uno de los deberes de los miembros de la Sangha es abrir las puertas de la Sangha a todo tipo de personas de distintos contextos. So you can see there's a reflection for you. Entonces ves como ahí hay una reflexión para ti. To what extent are you identified with a particular socio-economic identity or social identity? ¿En qué medida te estás identificando con una identidad socioeconómica? To what extent do you feel you're part of a Sangha which crosses all those boundaries? ¿En qué sentido te sientes parte de una Sangha que cruza todas esas barreras? To what extent are you willing to welcome people from many different backgrounds into the Sangha? ¿En qué medida sientes que das la bienvenida a otras personas de otros tipos de contextos? It's a big challenge to our Sangha everywhere in the world. Es un gran reto para nuestra Sangha en todas partes del mundo. In India, for instance, most people come from the lowest, so-called lowest strata of caste society. Por ejemplo, en India, la mayoría de la gente viene del estrato social más bajo. But it's easy then to get stuck just with that. Yeah? Pero es muy fácil de pronto quedarse atorado en eso. So yes, we need to make sure that we ourselves are not stuck in a particular socio-economic identity. Entonces es muy importante que nosotros mismos no nos quedemos atorados en una identidad socioeconómica. And that our Sangha is free from any sort of prejudice and distinction based on that sort of identity. Y que nuestra Sangha esté libre de toda clase de distinción o prejuicio basado en esa identidad social. And I have to quickly look at the Buddha's words to remind myself of the next one. Y necesito ver las palabras del Buda para recordar lo que sigue. The second reflection the Buddha asks us to undertake is to realize that our lives are completely bound up with the lives of others. Y la segunda reflexión que el Buda nos hace tomar es que nuestras vidas están ligadas a las vidas de los demás. I'm giving you a paraphrase. I'm not quoting exactly what he says. Lo estoy parafraseando, no lo estoy citando. He says something which comes down to this. Yeah? Dice algo que al final esto es lo que sugiere. You know, when you eat a meal, you depend upon the work of the farmer who grew the maíz, of course. Cuando comes una comida, es en dependencia a la familia y la persona que hizo crecer ese maíz. All the other ingredients. Todos los demás ingredientes. The cook who put it all together. El cocinero que hizo la comida. Etcétera, etcétera. Etcétera. The plate that you're eating off, somebody made, yeah? El plato de donde lo estás comiendo, alguien lo hizo. So you recognize that your existence is completely bound up with the existence of others. Entonces te das cuenta de que tu existencia está completamente ligada a la existencia de otros. Because what our modern society, which has gone a long way down the wrong path in Britain, we tend to think we are completely separate and self-dependent. Yeah? Porque nuestra sociedad en Gran Bretaña, que fue muy al lugar incorrecto, pensaba, bueno, nosotros somos completamente independientes y autosuficientes. Individualism of a very extreme kind. Es una clase extrema de individualismo. Be careful, it's coming here too. Tengan cuidado, ahí viene. It's just being exported from somewhere near you. Está siendo exportada de algún lugar muy cercano a ustedes. So you have to be careful, yeah? Entonces deben ser cuidadosos. What I like about Mexico is there a very strong sociability. Y lo que me gusta de México es que hay una sociabilidad muy fuerte. People have a very strong sense of community. Las personas tienen un sentido muy fuerte de comunidad. But we have to expand that sense of community. Pero necesitamos expandir ese sentido de comunidad. So that we sense that we belong to the whole human family. Para que sintamos que pertenecemos a la familia de la humanidad. Not just the human family, the family of all living things. No solo la familia de la humanidad, la familia de todas las cosas vivientes. Even the family of things that are apparently inanimate. Yeah? Incluso la familia de las cosas que son aparentemente inanimadas. We're part of the universal family. Somos parte de la familia universal. And our life is completely dependent on that. Y nuestra vida es completamente dependiente en eso. So we live then more in harmony with the world around us. Entonces vivimos en mucha mayor armonía con el mundo alrededor de nosotros. We hear so much about the environmental crisis. Hemos escuchado mucho de la crisis ambiental. The real source of the environmental crisis is our failure to recognize the world is alive and that we are part of it. La raíz fundamental de esa crisis es nuestra falta de reconocimiento de que las cosas están vivas y no sabemos relacionarnos, no hemos sabido relacionarnos con eso. So when you become a member of the Sangha, you need to reflect
I am here because of so many others. Yeah? Entonces, cuando te unes a una sangha, debes reconocer, estoy aquí gracias a muchos otros. The Buddha, immediately after his enlightenment, which took place, as you remember, under the Bodhi Tree, El Buda, después de su iluminación, y como recordarás, tuvo lugar en el árbol Bodhi, he stood, it's said, for 1 week without blinking. se dice que estuvo ahí por una semana sin parpadear. Maybe we shouldn't take this too seriously. Tal vez no debemos tomar esto tan seriamente. It's a metaphor. Yeah? Es una metáfora. But he just stood gazing at the Bodhi tree. Y simplemente se quedó ahí parado como contemplando el árbol Bodhi. So what does this mean? Entonces, ¿qué significa esto? It was his way of recognizing his debt to the tree. Era su forma de reconocer su deuda con el árbol. That sheltered him at the crucial moment of his life. Lo protegió en el momento crucial de su vida. And of course that represented everything that had sheltered him. Y por supuesto eso representó todo. Sorry, the last part. So yes, we should have that same attitude. Entonces sí, deberíamos tener esa misma actitud. The next one's very interesting. El siguiente es muy interesante. When you enter the Sangha, you should be able to think, my life is now different from what it was before. Entonces, cuando entras a la Sangha, debes pensar, mi vida es diferente de lo que era antes. Not just from what my life was before, but from the life of others. No solo por mi vida, que era distinta a la anterior, sino también por la vida de otros. I don't mean that you're now separate from them and you look down on them. No quiere decir que ahora estés separado de ellas o de que los menosprecies, But you're living by different ideals. pero que estás más bien viviendo con ideales diferentes. And that should be possible to see. Y eso debe ser posible de ver. If you really are taking seriously your membership of the Sangha, your whole way of being will be different. Si realmente tomas en serio el ser parte de una Sangha, tu forma de ser debe ser completamente diferente. And other people will notice. Y otras personas lo van a notar. You know, quite often somebody will say to me, since I've been meditating, my wife says that I'm much less angry. Muchas personas me dicen, bueno, desde que he estado meditando, mi esposa cree que estoy mucho menos enojado. Or the man says, my wife doesn't boss me so much. O la esposa dice, bueno, mi esposo ya no es tan mandón conmigo. What other stereotypes we like, yeah. O cualquier otro estereotipo que queramos. It should be that you seem different to people. Pero pareces distinto a las personas. Because you, as a member of the Sangha, taking the Dhamma seriously, is going to show in your life. Porque como un miembro de la Sangha, tomando el Dharma seriamente, eso se va a notar. Can you say that of yourself? ¿Puedes decir eso de ti mismo? Oh, lots of nodding going on. Muchos asintiendo, muy But bien. look closely. Pero mira de cerca. Is it different enough? ¿Es suficientemente diferente? Is it becoming more different? ¿Está siendo más diferente? Ideally, if you're really practicing the Dhamma, people should just be inspired by seeing you. Idealmente, si estás practicando el Dharma, personas simplemente deben de inspirarse solo al verte. There are many stories of people meeting the Buddha without knowing who he was. Hay historias que cuentan de personas que conocieron al Buda sin saber realmente quién era. And immediately they feel an intense devotion to him. E inmediatamente sentían como una devoción hacia él. Just seeing him. Simplemente al verlo. So you, in your own small way, we in our own small ways, should be showing something of that sort of change. Entonces nosotros de forma tal vez muy pequeña deberíamos estar mostrando eso de alguna manera. So there's something to think about. Entonces eso es algo que pensar. The next thing, this is a little bit heavy, be careful. La siguiente, esta es pesada, entonces cuidado. You reflect on your own behavior from an ethical point of view. Reflexiona sobre tu comportamiento ético, sobre tu comportamiento desde un punto de vista ético. Not so that you feel guilty. No para que te sientas culpable. Mea culpa, mea maxima. Culpable, soy culpable.
No, yo no era católico. Yeah, no. I'm glad you clarified. Por mi culpa, por mi gran culpa. That's I'm from before, from the old Latin Mass. Yeah. Yo era de la masa latina. Except I was a Protestant, so that's not irrelevant. But in Buddhism there isn't that kind of guilt, which is to do with fear. Pero en el budismo no hay esa clase de culpa que tiene que ver con el miedo. That you're going to be punished, you're going to be blamed, as it were, yeah? De que vas a ser castigado, juzgado. But it's because you've got an ethical ideal. Sino porque tienes un ideal ético. So you measure yourself against that ethical ideal. Entonces te mides a ti mismo con base en ese ideal ético. And you say, I wish I hadn't done that. Y dices, oye, ojalá no hubiera hecho eso. I'm not going to do that again. No lo volveré a hacer. Or at least I'm going to try not to do that again. Por lo menos voy a tratar de no hacerlo. Because that's the way it begins, yeah? Porque así es como empieza. Little by little you get to the point, well, you just don't do it. Poquito a poquito, hasta que no lo haces. But you subject yourself to an ethical audit. Pero te pones al servicio de una auditoría ética. The auditoria, that's what Nijamani does, yeah? Well, at least the monetary one. I'm sure he does an ethical one too. Eso es lo que hace Nityamani, no solo económica, sino también ética. Yeah, you have a look. You look at the precepts. You think of your life. Entonces ves los preceptos y piensas en tu propia vida. And if you've entered into this family. Y ustedes ya pues han entrado a esta Or familia. you're just about to enter into this family. O están a punto de entrar a esta familia. So you're going to be reciting those 5 precepts with a new seriousness. Entonces estarán recitando esos 5 preceptos con mayor seriedad. So that means you need to work the precepts. Entonces eso significa que tienen que trabajar los preceptos. Not just to think that you said Panatipata, and that's your ethics for the week. No se trata de solo decir Panatipata y ahí ya está tu You ética. can relax and do what you like now. Puedes relajarte y hacer lo que quieras. But you're using them to measure your ethical level, as it were. Entonces lo estás usando para medir tu propio nivel ético. And again, not in this heavy, joyless blame. Y otra vez, no de esta forma como sin alegría o culpable. Because actually, if you keep the precepts, you're going to be happier. Porque de hecho, si puedes mantener los preceptos, vas a ser más feliz. I'm sure everybody's had some experience of that, yeah? Estoy seguro de que muchos de ustedes han tenido experiencia con eso. As you become more ethically sensitive, you become happier. Entre más se vuelven sensiblemente éticos, más felices son. There's no sort of background feeling of regret, remorse, yeah? No hay ahí un fondo de remordimiento. Then the next one is, as it were, the reciprocal of that. Y el siguiente es como el recíproco de esto. Do my fellow Sangha members reproach me for my behavior? Por favor, mis amigos en el Dharma, sorry, again, did you repeat it? Do they reproach me? Sí, que por favor pues me hagan ver mis faltas éticas, me reprendan. Of course, it's not a question of saying, you shouldn't behave like that. Por supuesto, no es una cuestión de que te digan, no deberías comportarte así. But more like, your friends sort of say, look, I think you're letting yourself down. Pero más como que tus amigos te digan, mira, te estás decepcionando a ti mismo. You could be so much happier if you got beyond this habit. Yeah? Podrías ser mucho más feliz si vas más allá de este hábito. So we should be creating an ethical community. Entonces deberíamos estar creando una comunidad ética. Where we're encouraging each other to behave more and more skillfully. En donde animemos a todos a comportarse de una forma más y más hábil. And in that context, encouraging each other to behave less and less unskillfully. Y en ese mismo contexto, animarnos a comportarnos menos y menos, pues poco éticamente. But in friendship. Pero en amistad. And not in blame and like a school prefect. Do you have that? Yeah. Pero no con culpa o con un prefecto, ¿no? Estudiantil. Yeah, you have the same system, do you? Sort of. Yeah. Como un orientador, exacto. Yeah. Do you get beaten when you behave bad? Están golpeando cuando te portas mal. Oh, I got so many beatings. But anyway, we won't go into that. A mí me golpearon mucho, pero bueno. So, okay, these are the first ones where you're sort of reflecting on
on your life and your ethical performance. Entonces estos son los primeros en donde estás reflexionando sobre tu vida y tu comportamiento ético. This is the beginnings of the revolution. Y este es el inicio de una revolución. You're revolutionizing your behavior. Estás revolucionando tu comportamiento In the context of this, what I call ethical community. en el contexto de esto que llamo una comunidad ética, In which is a friendly community. que es una comunidad amistosa, amable. The ethical dimension comes out of friendship, not out of blame and anger and reproach. La comunidad ética viene de la amistad, no de la culpa o del reproche o del juicio. Now we get a bit more deep. Entonces ahora vamos a algo más profundo. We reflect, some point I must leave everything and everybody I love. Y reflexionamos, en algún punto voy a tener que dejar todo y a todos a quienes amo. Doesn't mean we shouldn't love, of course. No significa que no debemos amar, por supuesto. But we should realize that ultimately we have to be separated. Pero nos damos cuenta de que en última instancia pues, nos vamos a tener que separar de todo. Everything, all the goods, all the material possessions that we gather up, we're going to have to leave them. Todos los bienes, posesiones materiales, vamos a tener que dejarlas, soltarlas. Again, I keep on putting myself as much as I can imaginatively in the position of people in Mariupol, in Ukraine. Y sí, me pongo en los zapatos de las personas en Ucrania, en Mariupol. From Europe, we reflect on all this much more because it's very close. Yeah. Nosotros en Europa reflexionamos mucho más sobre esto porque está muy cerca de nosotros. But you read about the conditions that people lives just completely destroyed. Yeah. Y lees sobre las cosas, las condiciones de estas personas que sus vidas han sido completamente destruidas. And yeah, that probably won't happen to us. Y bueno, sí, probablemente eso no nos va a pasar a nosotros. We don't know. Pero no sabemos. Well, it happened in my parents' lifetime in Europe. Pasó en la época de mis padres en Europa. Bante's house was destroyed by a bomb. La casa de Bante fue destruida por una bomba. So that's just an illustration of the fact that everything is impermanent. Y eso es una ilustración del hecho de que todo es impermanente. So what this really implies, this way of this reflection means that we shouldn't put all our confidence in impermanent things. Yeah? Entonces lo que esta reflexión implica es que no pongamos nuestra confianza en cosas impermanentes. So when we enter into the spiritual family, we're beginning to take away our emphasis on the conditioned world. Entonces cuando entramos en esta familia espiritual estamos tratando de quitar el énfasis en el mundo condicionado. We're not expecting mitras to give up everything and just wear 3 robes and a bowl. Y no esperamos que los mitras dejen todo y solo utilicen 3 hábitos y un cuenco. I don't think you do that in Toluca, do you? No, not yet. Not yet. Aún no. But yes, we at the same time should be moving in the direction of being free from attachment. Pero sí, al mismo tiempo debemos estar yendo en la dirección de liberarnos del apego. So that means reflecting that all the things we are attached to, we can't keep. Y es reflexionar que todas esas cosas a las que estamos apegados, pues no podemos quedarnos con ellas. We have a saying in English, you can't take it with you. Hay un dicho en inglés que dice, no puedes llevártelo contigo. In other words, when you die, you leave it all behind. En otras palabras, cuando mueres, dejas todo. So if you can live more and more with that awareness, will you live freer? Entonces, si puedes vivir más y más con esa conciencia, pues vives de manera más libre. It's not an invitation to be miserable. Oh no, I'm going to lose everything. It's not like that. Yeah? No es una invitación para vivir todo triste, como ay no, voy a perder todo. It's an invitation to see that there's something deeper, more satisfying, more permanent. Es una invitación para ver que hay algo más profundo, más satisfactorio, incluso más permanente. Then the next one is again quite a deep spiritual reflection. La siguiente también es muy profunda, es una reflexión muy profunda. I'm going to read the Buddha's own words. Y voy a leer las palabras del Buda. I am the owner of my own karma. Yo soy el dueño de mi propio karma. Everybody knows what karma is, yeah? Todos saben lo que es karma, ¿verdad? It's your actions, yeah? Son tus acciones. The actions for which you alone are responsible.
Las acciones por las que tú solito eres responsable. We distinguish in the Dhamma between karma and karma vipaka. En el budismo distinguimos entre karma y karma vipaka. Vipaka is what happens to you. Vipaka es lo que te pasa a ti. If a bomb drops on you, sorry for the image, it's not your fault, yeah? If a what, sorry? If a bomb drops on you. Si una bomba te cae, pues esa no es tu culpa. But if you drop a bomb, it is. Pero Yeah? si dejas caer una bomba, sí lo es. You are responsible for your own actions. Sorry, we are responsible for our own actions. Somos responsables de nuestras propias acciones. So you reflect, the Buddha says, I am the owner of my own karma. Como dice el Buda, yo soy el dueño de mi propio karma. I am the heir of my karma. Soy el heredero de mi karma. What my mind is like now is to some extent the result of my actions in the past. Como es mi mente en este momento, es el resultado en cierta medida de mis acciones del pasado. So for instance, when you do the metta bhavana, it's an action. Entonces, por ejemplo, cuando hacen la metta bhavana, pues esa es una acción. Metta is a karma. Metta es un karma. And at the end of it, how do you feel? Y al final de eso, ¿cómo te sientes? You experience the karma vipaka. Tú experimentas el karma vipaka. Not every time maybe, but generally as you do it more and more, you'll experience a great deal of happiness, calmness, love. No siempre, tal vez, pero entre más la haces, experimentas calma, felicidad, alegría. I have karma as my origin. Tengo el karma como mi origen. According to Buddhist teaching, we are born again and again. De acuerdo a la enseñanza budista, nosotros nacemos una y otra vez. And our actions in past lives influence our present life. Y nuestras acciones en vidas pasadas influencian nuestra experiencia presente. There's a sort of echo left, Hay como una clase de eco que está ahí. which maybe not very big, but maybe quite big. Tal vez no muy grande, tal vez muy grande. So even that we have taken on a human life, according to Buddhist teaching, is because of our karma. Entonces, de acuerdo a la enseñanza budista, el hecho de que estemos con una vida humana es gracias a nuestro karma. Karma is my relative. Karma es mi pariente. Why? Because your relatives in a traditional society, probably still in Mexico, are your best social security. ¿Y por qué? Porque incluso en México los parientes relatives are Your social security. sí, tus parientes son como tu seguridad social. They're the people who will help you. Esas son las personas que te van a ayudar. Yes, you have to fight with them a bit, but that's always the case. Yeah. Sí, sí tienes que pelear con ellos de vez en cuando, pero siempre es el caso. But in the end, they will help you. Pero al final te van a ayudar. And in an early society like the Buddha's, that's all you would have as social security. Y en una sociedad tan temprana como la del Buda, eso es lo único que tenías como seguridad There social. wouldn't be no public medical facilities or whatever. Yeah. No había ninguna hospital público, cosas así. Still very much the case in India. Y sigue siendo el caso en India. All you can ultimately depend upon is your family. Todo en lo que puedes depender al final es en tu familia. Of course, once you move into the Sangha to some extent begins to take the place, or rather supplement, your family. Y claro que cuando entras a la Sangha, de alguna forma esta toma un poco el lugar de la familia. In a way, I would say the Sangha is my family. De alguna forma, yo puedo decir que la Sangha es mi familia. I've only got one relative left, Solo tengo un pariente que me queda. and he's a Catholic priest. Y es un sacerdote católico. For very strange reasons, he's a Catholic priest. Por razones muy extrañas es un sacerdote católico. He's a very good man, but he's as poor as I am. Es un hombre muy bueno, pero es tan pobre como yo. But anyway, yes, here it's saying karma is like a relative in that way. Entonces sí, karma es un pariente en ese sentido. Your good actions in the past will give you some help, some support. Tus buenas acciones del pasado te van a ayudar, te van a soportar. And then it goes on, your karma is your resort, in other words, your refuge. It's what you can depend upon. Y tu karma es tu refugio, es en lo que puedes, de hecho, depender. You can depend upon nothing in the end but your karma. No puedes depender de nada más que en el karma, Because everything is impermanent. porque todo es impermanente. The only thing that, as it were, you can take with you is your karma. Lo único que puedes como llevarte realmente es tu karma. According to Buddhist theory, it's karma that takes you on from death.
Y de acuerdo a la teoría budista, es el karma lo que te lleva más allá de la muerte. So in the end, karma is what one has to rely upon. Entonces, en última instancia, el karma es aquello en lo que debemos confiar. Your own good actions of body, speech and mind. Tus propias buenas acciones de cuerpo, habla y mente. Even in disastrous situations, you can still rely upon your good actions. Incluso en situaciones desastrosas, en lo que puedes confiar es en tus acciones. And it's a very powerful message. Es un mensaje muy poderoso. In fact, in another place, the Buddha recommends that you reflect on this every day. Y en otra parte del texto, de hecho, el Buda dice que reflexiones en esto todos los días. As well as the other one about being parted from your loved ones. Yeah? Así como el otro, de que en algún momento te vas a separar de tus seres queridos. Because that leads to a radicalization of your life. Porque eso te lleva a una radicalización de tu vida. And a radicalization of your collective life as a Sangha. Y a una radicalización de su vida como Sangha. So the Buddha concludes, I will be the heir of whatever karma, good or bad, that I do now. Y concluye el Buda diciendo, yo seré el heredero de cualquier karma bueno o malo que haga ahorita. Yes, what you do now affects your mind in the future. Entonces sí, lo que hagas ahora va a afectar tu mente en el futuro. What the world does is another matter. Y lo que el mundo haga, pues eso es otra cuestión. You can't control that necessarily. No puedes necesariamente controlar eso. But you can build for yourself a strong, deep, loving mind. Pero puedes construir por ti mismo una mente fuerte, amable. And that will be able to deal with whatever the world throws at you. Que pueda ser capaz de lidiar con cualquiera de las cosas que te da la vida. Have you had enough? Or can you take more? ¿Ya tienes suficiente o quieren más? I'm giving it to it straight. I'm not putting any water in the whiskey. Se los estoy dando Sorry, solito. in the tequila. Tequila, sí. No, le estoy dando el tequila directo, no se lo estoy rebajando con agua. I'm leaving the worm in the what is it? El mezcal. Mezcal, yes. Estoy dejando el gusano al mezcal. Okay, you want it, you'll get it. Okay, ustedes quieren, lo tienen. So then the eighth one is, how am I spending my days and nights? El octavo, ¿cómo estoy pasando mis días y mis noches? In a way, it's another audit, yeah? De alguna forma es como otra auditoría. Am I using my life well? ¿Estoy usando mi vida bien? Am I doing good for myself, good for others? ¿Estoy haciendo bien para mí mismo y para otros? Am I serving the Dhamma well? ¿Estoy sirviendo al Dharma bien? Am I serving the Sangha well? ¿Estoy sirviendo a la Sangha bien? Am I using this precious human life to the best advantage? ¿Estoy usando esta preciosa vida humana en la mejor de las formas? It's said in the Buddha Dhamma that you can't rely on having a human life again. Se dice en el Buddha Dharma que no puedes confiar en tener una vida humana otra vez. And this human life allows us to practice the Dhamma. Y esta vida humana nos permite practicar el Dharma. Because we're able to make some changes. Porque somos capaces de hacer algunos cambios. And we can practice. Y podemos practicar. But maybe in other types of existence we can't. Pero tal vez haya otros tipos de existencia en donde no podamos. So we need to take full advantage of the situation we're in. Entonces debemos aprovechar completamente la situación en la que estamos. Let me turn the screws a little more. Y déjenme apretar los tornillos un poquito más. Here you are in the Toluca Sangha. Aquí están, en la Sangha de Toluca. Are you using your presence in this Sangha to maximum advantage? ¿Están utilizando su presencia en esta Sangha de la mejor forma, aprovechándola al máximo? They gave me a little bit of money to say this, but Dieron algo de dinero para que dijera esto. but yes, here you are. You've got this extraordinary opportunity. Pero sí, aquí están y tienen esta extraordinaria oportunidad. It's not the best Sangha of all, yeah, ¿No es la mejor Sangha de todas? but it's perfectly good enough. Pero es perfectamente suficiente. There's no perfect Sangha. No hay Sangha perfecta. Yeah, we can find all sorts of faults with our own Sangha, with Triratna Sangha, yeah. Sí, podemos encontrar muchas fallas en la Sangha de Triratna, But it's a good enough Sangha. pero es una Sangha suficientemente buena. It's a Sangha where we really can live a radical life. Es una Sangha en donde realmente podemos vivir una vida radical. And we can build a different kind of culture.
Y podemos vivir una vida, un tipo de cultura diferente. So the Buddha's asking each of us to consider, well, are we using this opportunity to the greatest advantage? Entonces el Buda nos está preguntando si estamos utilizando esta oportunidad, aprovechándola al máximo. Each of us has to judge for ourselves. Y cada uno tiene que juzgar por sí I'm mismo. afraid I always think, well, no, I could do better. Y me temo que a veces pienso, uy, no, la verdad podría ser mejor, podría Well, ser that's not a más. bad thought, is it? Pero pues no es un mal pensamiento, ¿verdad? And you can try a bit harder. Así que puedes tratar un poquito con más fuerza. Next one, interesting. Siguiente, es interesante. Literally what the Buddha says, do I delight in empty huts? Okay, literalmente el Buda dice, encuentro deleite en cabañas vacías. Do you delight in empty huts? What does this mean? ¿Qué significa esto? Are you taking opportunity to practice on your own? ¿Estás tomando oportunidades para practicar tú solo? ¿Tú sola? And even to do what we call solitary retreats. Incluso lo que nosotros llamamos haciendo retiros en solitario. In our order, we're encouraged to take 1 month a year of solitary retreat. En nuestra orden se nos anima a tomar una vez al año un mes de retiro solitario. Not many of us do that. No muchos de nosotros lo hacemos. I try. Yo trato. And I've done much longer retreats. I've done 8 months solitary retreat. Y he hecho algunos más largos, he hecho solitarios de 8 meses. Because we need to make sure that our efforts are individual efforts. Porque necesitamos asegurarnos de que nuestros esfuerzos son esfuerzos también individuales. We're not just carried by the Sangha. No simplemente estamos siendo cargados por la Sangha. Yes, we can take advantage of the apoyo of the Sangha. I can't remember what the English word is. Support, thanks. You're Mexican. Yes. Sí, y claro, podemos como tomar ventaja del apoyo de la Sangha. Yeah. But at the same time, we need to be making more and more effort as an individual. Pero al mismo tiempo necesitamos hacer más y más esfuerzos como individuos. Being completely on your own is a very, very good opportunity to test yourself. Y estar completamente solo contigo mismo es una muy buena oportunidad para ponerte a prueba. And a way of deepening your Dhamma experience. Y una forma de profundizar en tu experiencia dhármica. If you can't go away for a month, well, try a week. Si no puedes como alejarte por un mes, bueno, trata una semana. If you can't try a week, try a day. Ok, si no puedes una semana, trata con un día. If you can't try a day, try an hour. Pues con un día, pues trata con una hora. Just be alone, yeah? Simplemente mantente solo. I think that, yes, there's a negative side to the sociability of Mexican life, yeah? Y sí, creo que puede haber una parte negativa en la sociabilidad mexicana. You can become dependent on other people. Puedes volverte dependiente de otras personas. And we need to learn to be self-motivated. Y nosotros necesitamos como poder ser automotivados. Otherwise, we're simply doing things to fit in with others. De otra forma, estamos haciendo simplemente cosas para encajar con otros. And it needs to come from deep within us. Y debe de venir como de algo profundo en nosotros. And if you do spend some time on your own, you test yourself. Y si pasas tiempo contigo mismo, te pones a prueba. But it's generally, I would say, a very positive experience. Pero yo diría, generalmente es una experiencia muy positiva. Yes, I usually find on solitary retreat that to begin with it's a bit sort of, what am I doing? Why am I here? Y sí, yo experimento como en retiros solitarios al inicio un poquito de esta incomodidad de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. But after some time, some sort of energy comes from within you. Pero después de cierto tiempo, una clase de energía surge de ti. Yes, you find you have the motivation to practice. Y encuentras que sí, tienes la motivación para practicar. And if we've all got that motivation, well, our common life is so much more powerful. Y si todos tenemos esa motivación, pues nuestra vida se vuelve algo mucho más poderoso. And the last question is a big one. Y la última, pues es una gran cuestión. Are we making progress? ¿Estamos haciendo un progreso? Do we see real change? ¿Realmente estamos viendo un cambio real? Just at the ethical level, do we see change in that way? No solo a un nivel ético, vemos un cambio en ese sentido. Are we acting more and more skillfully? We've already looked at that. Estamos actuando más y más hábilmente, ya hemos visto eso. Are we
deepening our meditation experience? ¿Estamos profundizando nuestra experiencia de meditación? And are we deepening our insight into the real nature of things? Y estamos, de hecho, profundizando en nuestra percatación de la naturaleza de las cosas. So the Buddha puts this question in terms of how will you feel when you come to die? Y el Buda pone esta cuestión como en ¿cómo te vas a sentir en el momento en que mueras? Will you feel I used my opportunity to practice the Dhamma well and I have some progress? Te vas a sentir como, ok, utilicé mi oportunidad para practicar en el Dharma bien y he hecho un progreso. So there you are, there are the 10 reflections that we should all be engaging in. Entonces ahí lo tienen, ahí están 10 reflexiones en las que nos debemos estar involucrando. They're quite heavy, aren't they? Y son bastante pesadas, ¿no? I hope that I haven't burdened you with too much. Espero no haberlo expuesto como demasiado peso. But it's important that you realize just how radical this life that you've entered upon is. Pero es importante hacerles darle cuenta qué radical es esta vida en la que ustedes han entrado. And I'm pretty confident that you wouldn't have asked to be mitras or become mitras if you didn't want that. Y estoy confiado en decir que ustedes no hubieran pedido ser mitras si no quisieran eso. Otherwise, it's just joining a club. De otra forma, solo es pues unirte a un club, You know, a meditation club. como un club de meditación Or a Buddhism club, yeah? o un club de budismo. What's the point of that? ¿Cuál es el punto? You might as well play chess Pues podrías igual jugar ajedrez or go dancing, I don't know. o ir a bailar. But yes, we've come to this because we really want to change ourselves. Entonces sí, hemos venido aquí porque realmente queremos cambiar. And speaking for myself, and I'm pretty sure for most of you, if not all of you, we want to change the world. Y pues para mí, pues también creo que para ustedes, pues queremos cambiar el mundo. Because it's unbearable to see the suffering. Es insoportable ver el sufrimiento. It's difficult to look at the news. Es difícil ver las noticias. It's difficult to see faces in the street. Yeah? Es difícil ver caras en la calle. Well, as we're becoming Buddhists, we're becoming more sensitive to suffering. Y cuando nos hacemos budistas, nos estamos haciendo también más sensibles al sufrimiento. I notice in India where suffering is very, very evident. Y noto en India que el sufrimiento es muy, muy evidente. Anywhere you are, there are people with terrible deformities, people with terrible poverty. En cualquier lugar en donde estás hay personas con terribles deformidades y una pobreza terrible. But what you notice is the great Indian middle class, they become blind to it. Pero lo que notas es que los indios de clase media son completamente ciegos ante eso. Because you can't bear all that without shutting yourself down. Porque no puedes soportar todo eso sin como cerrarte un poco a eso. You can only open up to it if you feel you're contributing to ending it. Puedes simplemente abrirte a eso en tanto que sientes que estás contribuyendo a mejorar eso. And well, the way we contribute to ending it in the first place is by transforming ourselves. Y la forma en la que nosotros contribuimos para terminar eso es a partir de transformarnos a nosotros And then mismos. working in a community. Y a la vez trabajando en una comunidad. A community which is trying to transform itself, as it were, collectively. Una comunidad que está tratando de transformarse a sí misma de manera colectiva. And is offering opportunities to others to transform themselves. Y está ofreciendo oportunidades a otros para transformarse a sí mismos. And doing what we can more directly to deal with the suffering around us. Y hacer lo que podemos para aliviar el sufrimiento alrededor nuestro. And if you can live the kind of radical life that the Buddha outlines in these 10 points, well, you will feel more able to open yourself. Y si puedes vivir la vida radical que nos está ofreciendo el Buda en estas líneas, pues vas a sentir que vas a poder abrirte más al mundo. Yes, of course, you'll feel for those who are suffering. Y por supuesto, vas a sentir por el sufrimiento de otros, But you'll feel you're doing something to end it. pero vas a sentir que estás haciendo algo para terminar con eso. And in my own view, the most important thing that we can do is change people's attitudes, fundamental attitudes. Y en mi opinión, lo mejor que podemos hacer es cambiar las actitudes de las personas And change it at the deepest possible level. y cambiarlas en el sentido más profundo posible. So I'm very pleased indeed to see that the Dhamma revolution is alive in Toluca. Entonces estoy muy contento de ver que la revolución del Dharma está viva en Toluca. And I hope it's a permanent revolution. Y espero que sea una revolución permanente. Well, it becomes an irreversible revolution.
Y bueno, que se convierta también en una revolución irreversible. Yes, it gives me great pleasure indeed to meet with you all. Y sí, me da mucho gusto conocerlos a todos. And I rejoice in the merits of those who've formed this. Y me regocijo en los méritos de aquellos quienes formaron esto. And all of those who are supporting it and taking it forward. Y todos aquellos que lo están apoyando y soportando. All of you who are also taking it forward. Y todos ustedes que también lo están llevando hacia más adelante. I've been at this Buddhism game for a very long time. Y bueno, yo he estado en esto del budismo por mucho tiempo. For more than 50 years. Por más de 50 años. And I've seen amazing changes. Y he visto cambios increíbles. And so when I sit in a room like this, I don't just see 20 people, 25 people. Yeah. Y cuando estoy aquí no solo veo 20, 25 personas. I see hundreds and hundreds of people who are going to be benefited. Veo cientos y cientos de personas que se van a beneficiar de esto. So reflect on these 10 points. Entonces, reflexionen en estos 10 puntos. And everything will unfold. Y todo lo demás se va a desenvolver. So thank you very, very much indeed for welcoming me in Toluca. Y muchas gracias por darme la bienvenida en Toluca. And for giving me the chance to meet you all. Y por darme la oportunidad de conocerlos a todos. And for making me so welcome. Y por hacerme sentir tan bienvenido. Thank you. Gracias. Right.